Cuando se cumpla el último minuto de este año será oficial. Más de 30,000 personas, mujeres, hombres, niñas y niños fueron asesinados en este año en México. 5 años consecutivos en que la violencia homicida cobra la vida de más de 30,000 personas. Con todo y el encierro provocado por la pandemia y con un número insólito de militares desplegados en las calles. Yo soy Enrique Hernández Alcázar y como cada viernes, esta es la semana resumida. Los asesinatos durante 2022 en México registraron algo que no habíamos visto en años. Entre las víctimas figuran desde sacerdotes hasta un general del ejército. Un récord en periodistas asesinados y hasta un juez ultimado. La violencia fue extrema. Más de 5,000 hechos atroces, entre masacres, hallazgos de fosas clandestinas, torturas, desapariciones forzadas y los asesinatos de miles de mujeres. Muchos de esos casos, como el de Devani, mal investigados desde el inicio y que permanecen impunes. Dicen que lo que mal empieza, mal termina. Es el caso del año 2022 que termina como inició, con un asesinato múltiple. En los primeros días de 2022, el 6 de enero, los cuerpos sin vida de 10 personas fueron abandonados dentro de una camioneta frente a la puerta del Palacio de Gobierno de Zacatecas en plena plaza de armas. Crímenes que hasta el día de hoy están impunes. Hace unos días, el 19 de diciembre, la policía confirmó el hallazgo de una camioneta estacionado justo frente a una farmacia en el centro comercial El Conquistador, una de las más populares de Tijuana, Baja California. Al interior del vehículo se encontraron los cuerpos sin vida de 6 personas, 5 hombres y una mujer con huellas de violencia. De acuerdo con el informe Atrocidades 2022, elaborado por la organización Causa en Común, tan solo entre enero y octubre de 2022 se sumaron 433 masacres, es decir, multihomicidios de más de 3 víctimas. Todo un récord. El asesinato de Devani Escobar, una chava de 18 años cuyo cuerpo fue encontrado en el fondo de una cisterna a las afueras de Monterrey, Nuevo León, conmocionó este año a la opinión pública, no solo por el asesinato en sí, sino por la torpe, negligente y confusa actuación que tuvieron las autoridades en los primeros días ocurridos los hechos. Devani fue reportada como desaparecida por sus familiares el 9 de abril de este 2022 tras haber asistido a una fiesta. Numerosos videos dieron cuenta de los últimos momentos, de las últimas horas en que se vio a la joven acompañada de amigos o abordando un Uber para regresar a su casa. En los días siguientes, las autoridades realizaron una extensa búsqueda de la joven. Hasta 4 veces dijeron haber cateado de pies a cabezas un motel donde descendió del taxi y no la encontraron. 2 semanas después, y gracias a la presión de organizaciones civiles y familiares, el cuerpo de la joven fue encontrado dentro de una cisterna del mismo motel que supuestamente ya había sido registrado varias veces por la policía. Una negligencia que no sería la última, luego del hallazgo del peritaje oficial de la fiscalía que concluyó que la muerte de la joven había sido un accidente, que había fallecido porque había caído en el edificio. La realidad es que fueron golpes los que quitaron la vida de esta joven, como demostraron otros estudios posteriores. Hasta la fecha no hay una sola persona detenida por este caso. Este 2022 cerrará, según registros oficiales, con una cifra de más de 3,500 mujeres asesinadas, 660 de ellas en condiciones de violencia extrema. 10 mujeres asesinadas cada día del año que termina. En lo que va del año, 29 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional murieron en el contexto de los operativos contra el narcotráfico y la delincuencia organizada. Con ellos, son ya 629 el total de integrantes del ejército fallecidos desde 2006, cuando inició esta estrategia. Pero hay un caso que no se había presentado antes. Se trata de José Silvestre Ursúa Padilla, quien fue emboscado durante un operativo desplegado el pasado 24 de noviembre en el municipio de Los Pinos, en Zacatecas. Al momento de ser asesinado, el general Ursúa ocupaba el puesto de jefe de la Guardia Nacional en Zacatecas. La violencia contra los militares no ha cesado. Al momento de hacer este recuento, un coronel del ejército, José Grimaldo Muñoz, comandante de la 15 Zona Militar en Zapopan, Jalisco, cumple 2 semanas desaparecido y todo parece indicar que fue secuestrado por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Otro asesinato que generó una conmoción evidente y que enfrentó a la jerarquía católica con el gobierno de López Obrador fue el de los sacerdotes jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora, ocurrido el 22 de junio en la localidad de Seracahui, en plena Sierra Tarahumara de Chihuahua. Los sacerdotes fueron asesinados a balazos junto con el guía de turistas Pedro Palma en su sede religiosa. Supuestamente el crimen ocurrió cuando los jesuitas intentaron defender al guía de turistas de José Portillo Gil, alias El Chueco, un conocido
conocido criminal de la zona, quien, pese a ser buscado por las autoridades, se movía con total impunidad en el área. Aún con el impacto que generaron estos asesinatos y el despliegue de las fuerzas federales en la Sierra Tarahumara, van más de 6 meses sin que haya una sola persona detenida por estos hechos. Tanto organizaciones religiosas como de derechos humanos han reclamado al gobierno de Chihuahua y a la Fiscalía General de la República la falta de resultados en todos los niveles. Varios sujetos armados dispararon a quemarropa al juez de control Roberto Elías Martínez justo cuando salía de su casa. Esto ocurrió el pasado 4 de diciembre en el municipio de Guadalupe, Zacatecas. Aunque iba en su vehículo, los disparos penetraron en el automóvil y le causaron heridas graves al juzgador, que terminaron por quitarle la vida. De acuerdo con las investigaciones, este asesinato habría sido ordenado por personas internadas en un reclusorio y en venganza por las decisiones tomadas por el juzgador durante un proceso. El 10 de diciembre, los fiscales dijeron que ya contaban con 4 órdenes de aprehensión en contra de los supuestos autores materiales e intelectuales del caso. El jueves 15 de diciembre, sujetos armados que viajaban en una motocicleta intentaron asesinar al periodista Ciro Gómez Leiva cuando conducía su camioneta hacia su domicilio en el sur de la Ciudad de México. Los agresores le dispararon al menos 2 ocasiones a la altura de la cabeza, pero el blindaje de su vehículo impidió que las balas lo alcanzaran. Este ataque ocurre en un 2022 que ha sido letal para la prensa. De acuerdo con la organización Artículo 19, un total de 12 periodistas y comunicadores fueron asesinados este año en distintos estados del país. Con ello, se igualó la cifra máxima de homicidios de informadores por año, que data de 2017. En comparación con lo registrado el año pasado, se trata de un incremento en asesinatos de periodistas de 71%. Entre los casos está el de la periodista especializada en temas de corrupción y política, Lourdes Maldonado, quien fue asesinada en Tijuana, Baja California, a las puertas de su casa con un disparo en la cabeza. El asesinato de la veterana comunicadora generó especial indignación porque ocurrió apenas 5 días después de que el fotoperiodista Margarito Martínez también fuera víctima de un homicidio en la misma ciudad. A diferencia de la mayoría de los casos, en el de Lourdes Maldonado sí hubo personas detenidas y procesadas. El autor material del crimen, Guillermo Julián Castro, fue condenado en octubre pasado a 24 años de cárcel tras aceptar su culpabilidad. En lo que va de este sexenio, el del presidente López Obrador, 36 periodistas y comunicadores han sido asesinados en México. No todos los asesinatos en este país están relacionados con el crimen organizado. La cifra varía por estado, pero las autoridades federales calculan que entre 40 y 60% de los homicidios, feminicidios, son resultados de otro tipo de disputas o de la violencia cotidiana. Intentos de robo, riñas entre vecinos, disputas económicas, despojos, entre otros. Un ejemplo reciente y que también ha generado un impacto notable es el asesinato de los hermanos Andrés y Jorge Tirado, actor de 27 años y músico de 35, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida dentro de un domicilio en la colonia Roma. En el mismo lugar también fue encontrado el cuerpo de su tío José González, de 73 años. Las primeras investigaciones de la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México apuntan a que los artistas y su familiar fueron asesinados como resultado de una disputa por la propiedad del inmueble en el que se encontraban. Los detenidos fueron presentados ante el agente del Ministerio Público de la Coordinación General de Investigación de Delitos de Alto Impacto, donde se llevan a cabo las investigaciones respectivas y se determinará su situación jurídica. Como parte de las indagatorias, el representante social dio intervención a personal especializado de la Coordinación General de Investigación Forense y Servicios Periciales, expertos en las materias de criminalística, genética, dactiloscopía, química y fotografía, para llevar a cabo el levantamiento de los cuerpos, recabar indicios, así como para realizar los dictámenes correspondientes. Asimismo, el representante social ordenó a detectives de la Policía de Investigación llevar a cabo la búsqueda de testigos, tanto de identidad como en el lugar de los hechos, así como de imágenes de videocámara de vigilancia. Además, se dio intervención a la Dirección General de Atención a Víctimas a fin de que personal multidisciplinario brindara acompañamiento psicológico y jurídico a familiares de dichas personas. Es importante mencionar que el Ministerio Público de la Fiscalía de Investigación Territorial en Cuauhtémoc recibió el domingo en la madrugada una denuncia por el delito de despojo con relación al inmueble donde fueron halladas las víctimas y se encontraban las personas detenidas, por lo que es una de las principales líneas de investigación sobre el triple homicidio,
así como la privación de la libertad de la que fue objeto el adulto mayor resguardada. Y antes que aumenten estas cifras del terror, la buena, ya se va a acabar el año. La mala, no se acaba la violencia. La fea, seguimos con más del 95% de impunidad. Yo soy Enrique Hernández Alcázar, no olviden suscribirse al canal, darle me gusta a este video y activar la campanita para que no se les vaya ninguna de nuestras publicaciones. Que tengan un excelente fin de año y nos vemos en 2 semanas, aquí en Expansión Política, ya en 2023.